Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Monge y les doy la bienvenida una vez más a Citas con tu Salud, un espacio que LAVIN ha habilitado para que todos ustedes conversen con nuestros especialistas. Hoy hablaremos de un tema que sin duda va a hacer que muchos se identifiquen. La glándula de la tiroides tiene muchas curiosidades que deberíamos de conocer, no solo quienes han padecido alguna consecuencia o alteración relacionada con esta parte de nuestro organismo, sino las personas que tal vez no hemos estado vinculadas, pero podríamos llegar a estarlo. Así que hoy tenemos a dos especialistas invitados para conversar sobre esos trastornos en la tiroides. Vamos a dar la bienvenida de inmediato al doctor José Guillermo Jiménez. Él es endocrinólogo y le agradecemos mucho que esté con nosotros junto con el doctor Alberto Bonilla, director técnico de LAVIN. Bienvenidos a los dos. Doctor, usted que es nuestro invitado estrella hoy, porque al doctor ya lo tenemos con cierta frecuencia, le damos la bienvenida de primero. ¿Cómo está? Muchísimas gracias y mucho gusto estar aquí, Natalia. Doctor, bienvenido una vez más. Gracias, y encantado de estar compartiendo estos espacios de nuevo en un tema que a mí me resulta particularmente interesante por la prevalencia, por la afectación de la calidad de vida y por el aporte que el laboratorio tiene en este tipo de temas. Bueno, y es que de eso se trata este conversatorio que de vez en cuando armamos y compartimos con ustedes aquí en el Facebook de Laboratorios LAVIN. Por eso, antes de arrancar con el tema, queremos invitarles a que compartan esta transmisión, rieguen la bola, como decimos popularmente, hagan que más y más personas estemos informadas sobre este tema y así pues podemos tener conocimiento y redes de apoyo más robustas para combatir esas cositas que aquejan nuestra salud. Comencemos de una vez, entremos en materia, doctor. Hay dos condiciones particulares relacionadas con la tiroides, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Tal vez sea prudente comenzar explicando y entendiendo bien cada una de ellas. ¿Cómo no? En primer lugar, el hipotiroidismo es una condición en la que la glándula tiroides, por alguna razón, comienza a producir menos hormonas. Entonces, los niveles de las hormonas tiroideas que se llaman T4 y T3 están bajas. Debido a que las hormonas tiroideas tienen múltiples funciones en todo el organismo, en la piel, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, o sea, cualquier órgano que uno piense, influye la hormona tiroidea. Entonces, las manifestaciones de la falta de hormona tiroidea, como veremos más adelante, son múltiples. En el caso del hipertiroidismo es lo contrario, hay un exceso de hormonas tiroideas. Y entonces también afecta los mismos órganos, pero en otra dimensión, exagerando las manifestaciones. En el hipo es como que todo más lento, en el hiper es muy acelerado. ¿Hablar de una glándula tiroidea es correcto o es incorrecto entonces? Es una glándula tiroidea, sí, es una glándula que está ubicada en la parte anterior del cuello, pues digamos, arribita del esternón y por debajo de la manzana de Adán. Sí, porque popularmente uno dice la manzana, esta pelotita de aquí, Sí. Entonces como en la parte detrásito. Sí, pero aquí en el centro, en la línea media. Ok, bueno, es que, ¿verdad? Tal vez uno no sabe ni siquiera dónde está ubicada. Yo tenía entendido, por ejemplo, que era por acá, doctor, y es de las cosas tal vez más comunes que podemos cometer errores. Nosotros coloquialmente le llamamos a las glándulas a las amígdalas. Entonces, cuando uno tiene una infección de tipo faringio y le abren la boca a uno y ven ahí, las glándulas están grandes, están con pus, pero esas no son glándulas. Eso es un sistema, parte del sistema linfoide, pero le llamamos glándulas. Las glándulas son aquellos órganos que producen hormonas. La tiroides es una glándula que produce dos hormonas muy importantes, T4 y T3. Muy bien. Bueno, entendiendo ya entonces el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿cómo sé cuál de las dos condiciones tengo yo? O si tengo o padezco. Puede ser tal vez la palabra más acertada, doctor. Bueno, hay muchas manifestaciones que cuando hay un exceso, empecemos ahorita con el exceso. Si uno tiene un exceso de hormonas tiroideas, y luego podemos hablar de por qué pueden haber ese exceso, pero las manifestaciones pueden ser dadas por los efectos a nivel del corazón. Una de las primeras manifestaciones va a ser palpitaciones. La gente siente palpitaciones. Como el exceso de hormonas tiroideas activa el sistema nervioso, entonces la gente se anda ansiosa, inquieta, puede haber temblores en las manos, porque activa, como decir, el sistema adrenérgico. Entonces tiene palpitaciones, sudoración en las manos, la ansiedad y la inquietud. Muchas veces cuando hay exceso de hormonas tiroideas, la persona anda caminando para allá y para acá, pero característicamente pierde peso. ¿Ah, sí?
Nosotros tenemos, el sistema nuestro para producir energía es del más eficiente que hay. Pero, y eso, ¿se acuerdan? La gente tal vez que ha estudiado algo de biología se acordará de las mitocondrias. Ajá. Son unos organitos que están dentro de las células. Ahí se produce la energía. Las hormonas tiroideas regulan el proceso en que el mitocondria genera energía, y lo que hace el exceso de hormonas tiroideas es derivar más a producir calor que a producir energía. Y entonces la gente siente calor, suda mucho, pero a su vez al no utilizar las materias nutrientes, digamos la glucosa, para producción de energía, se produce más calor. Y entonces la gente comienza a perder peso. Ujú. ¿Qué pierde? Pierde grasa en la pancita, en las piernas y masa muscular. Entonces, otra de las manifestaciones y muy frecuentes es pérdida de peso. Con el hipertiroidismo, hipertiroidismo. ¿verdad? Entonces, Para ir todos en la misma línea. Hipertiroidismo, pérdida de peso, temblor en las manos, sudoración, palpitaciones, ansiedad. También la piel puede verse afectada, las uñas y las manos son húmedas. Muchas veces esto se confunde con ansiedad. Una persona puede estar ansiosa por otra razón. Entonces, cuando llegan al consultorio de uno, con solo darle la mano, uno siente, bueno, puede ser que esté húmeda, pero fría. Un paciente con hipertiroidismo tiene la mano húmeda pero caliente. El que anda con ansiedad anda con las manos frías. Pequeños detallitos. Puede ser húmeda pero fría. Sí. Qué curioso. Y la otra cosa que la persona con hipertiroidismo tiene es la frecuencia cardíaca alta, o sea, tiene palpitaciones. Y si uno le mide la frecuencia cardíaca, 100, 110. ¿Qué sería lo normal, doctor? Ahora hay muchas herramientas, ¿verdad? Sí, los relojes inteligentes, los celulares que nos miden, digamos, Sí. fácilmente esto. ¿Cuál sería un parámetro normal para uno decir, mira, estoy más Normalmente acelerado? puede ser 75, 80 veces, pero 75. Y los que hacen ejercicio regularmente y se mantienen en buena condición, 65 Por minuto. por minuto, latidos por minuto. Entonces, si una persona que cree tener problema de tiroides y entra y uno le detecta que el pulso está en 70, es muy poco probable. Antes de pasar al reflejo del hipotiroidismo, ¿cuáles son las causas que me pueden llevar a padecer hipertiroidismo? Sí. El hipertiroidismo, cuando viene, usualmente hay un hipertiroidismo asociado a la época, más o menos cuando entran infecciones virales, meses de mayo, junio, hay más enfermedades gripales. Y entonces los virus pueden afectar la tiroides, dar una inflamación. Entonces es un proceso que hace que se liberen las hormonas tiroideas que están preformadas. Hay mucho dolor en el cuello, hay todas las manifestaciones de hipertiroidismo más dolor en el cuello y a veces se pone rojo el cuello. Eso se llama tiroiditis. Entonces una subaguda. Una causa de hipertiroidismo es la tiroiditis subaguda, que lo vemos en las épocas cuando comienzan las lluvias usualmente. Pero es transitorio. Es transitorio, dura máximo un mes y luego cae. O sea, se resuelve solo. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que darle? Antiinflamatorios. Pero la mayor parte de los hipertiroidismos tienen un origen autoinmune, es otro tipo de condición. El organismo es muy sabio, pero a veces se equivoca. Y hay unas condiciones que se llaman enfermedades autoinmunes. El hipertiroidismo, y llamémosle un poquitito más en detalle, porque hay gente que podría estar viéndonos, dice, bueno, yo tengo enfermedad de Graves. Bueno, enfermedad de Graves es una condición donde hay hipertiroidismo y tiene anticuerpos positivos, anticuerpos que actúan contra la tiroides. El organismo se equivoca y reconoce a la tiroides como algo diferente, entonces comienza a producir un estímulo. En este caso son anticuerpos que estimulan, se simulan a lo que se llama el TSH. El TSH, tal vez no hablamos cómo se regula la función tiroidea, pero el TSH es una hormona que se produce en la base del cerebro y estimula la tiroides. Los anticuerpos que se generan en esa enfermedad autoinmune se parecen mucho a la TSH, se llaman TSI. Entonces estimulan a la tiroides. La tiroides es, en este caso, un órgano que está sanito, solo que está siendo activada por los anticuerpos. Enfermedad Muy bien. autoinmune. Bueno,
qué montón de cosas tenemos que ir interiorizando. Yo quiero, antes de pasar al hipotiroidismo, doctor, en el laboratorio, ¿qué tan frecuente es ver que a través de los análisis que realizan a sus pacientes hay alguna posibilidad de conducir a un diagnóstico de hipertiroidismo, por ejemplo? ¿O cuáles son los exámenes que se hacen para acercarnos a conocer cómo está esa parte de nuestro organismo? Bueno, en realidad con respecto a la frecuencia, es una frecuencia elevada. En nuestro país posiblemente haya una gran cantidad de personas que tienen trastornos tiroideos y que como este trastorno no aparece de la noche a la mañana, sino que se va desarrollando paulatinamente, se van acostumbrando a muchos de estos hallazgos que el doctor ha explicado previamente. Entonces empiezan a vivir una nueva normalidad, no se dan cuenta de que esos cambios paulatinos están significando algo importante en su organismo. Y entonces por eso cuando recibimos a los pacientes en laboratorio, muchos que llegan a hacerse chequeos de rutina sin pensar que están buscando específicamente alguna alteración tiroidea, y realizamos algunas de las pruebas de diagnóstico tiroideo como el TSH y vemos resultados alterados. Entonces tienden a ser más hallazgos no dirigidos, sino hallazgos aleatorios. Entonces lamentablemente la mayoría de la gente no se da cuenta porque no se realiza los análisis con la frecuencia establecida o la frecuencia sugerida. Bueno, interesante y de nuevo llamado de atención entonces para que los chequeos sean frecuentes, chequeos generales, no sabemos qué vamos a encontrar, al rato una noticia que pareciera no tan buena como un diagnóstico de posible tiroides, ¿verdad? O padecimiento de la tiroides puede llevarnos a mejorar mucho nuestra calidad de vida o tomarlo a tiempo. Pasemos al hipotiroidismo, doctor, si le parece. Entonces, ¿qué síntomas, qué reflejos da nuestro cuerpo de que podríamos estarlo padeciendo? El hipotiroidismo es más común, quizás. Tiene origen autoinmune también. Es como decir una variante del hiper, pero en hipo. La causa es también presencia de anticuerpos. Y hay hipotiroidismos, cuando hay un hipotiroidismo se llama muchas veces enfermedad de Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto. Porque la descubrió un japonés. Y hay un infiltrado de glóbulos blancos dentro de la glándula y se forman nódulos. Y el laboratorio también nos puede detectar la presencia de esos anticuerpos. Uno mide unas cosas que se llaman TPO, que es parte de la rutina que solicitamos en endocrinología. Y estos pacientes también, como decía el doctor Bonilla hace un ratito, en el caso del hipertiroidismo, muchas veces la gente se acostumbra. A diferencia del hipertiroidismo, que es más llamativo, el hipotiroidismo puede pasar más tiempo sin que la gente se haga el diagnóstico, porque se acostumbra más a los síntomas. ¿Qué es lo que puede haber? Bueno, se levantan cansados. No, tal vez una señora, hablemos de una señora que tiene 3 hijos, tiene que acostarse tarde, en la mañana levantarse para llevarlos a la escuela, hacer el desayuno, entonces no quiere levantarse. Y después de hacer todas esas obligaciones, quiere acostarse. Y claro, dicen, es que hay mucho trabajo. Claro. Y más si tiene que trabajar fuera de la casa. Sí. Entonces se van acostumbrando. El hipotiroidismo se va a manifestar por cansancio, le cuesta levantarse. Y un dato que es común es sensación de frío. Aquí en Costa Rica, en cualquier lugar, es caliente la mayor parte, solo que uno estuviera en las montañas, pero en un lugar, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años vimos una señora que vivía en Orotina con hipotiroidismo severísimo y llegó al consultorio abrigada porque así vive en Orotina. Intolerancia al frío. Sí. ¿Y por qué? Porque extraño. las hormonas tiroideas, como no existen, derivan muy poca energía en lo que las mitocondrias hacen en nuestras células. Entonces no producen energía y más bien acumulan grasa, tienden a subir un poquito de peso. ¿Esto cómo impacta la vida cotidiana de quien lo padece? Porque pueden ser tanto hombres como mujeres, doctor. Exacto, sí. En general las hormonas tiroideas o la enfermedad tiroidea afecta más a las mujeres que al hombre. Sí. Pero los hombres no somos inmunes. Y hay una serie de condiciones, bueno, ya hablamos las inmunológicas, que son muy comunes, con la tiroiditis de Hashimoto. Pero pongámonos en otro escenario. Otra patología de tiroides que no hemos mencionado es cuando aparece un nódulo o varios nódulos en la tiroides. Puede ser que la tiroides esté funcionando bien, pero hay un nódulo y ese nódulo se le hace una biopsia y es cáncer. Entonces, uno tiene que mandarlo al cirujano para que haga una remoción de toda la glándula. Entonces, la persona queda sin
hormonas tiroideas. Entonces, una causa de hipotiroidismo es cirugía. Ok. Cirugía de tiroides, ¿verdad? Para corregir otro problema de tiroides que era muy importante quitar la tiroides. ¿Es hereditario, doctor? Cualquiera de estos dos Se ve en padecimientos. familia, sí, hay un componente hereditario y probablemente está a nivel mundial subiendo porque lo vemos cada vez más. La parte tiroidea de autoinmune está siendo muy frecuente ahora. Usted mencionaba el cáncer y para mí es inevitable pensar en que algunos tipos de cáncer están diagnosticándose en personas jóvenes. ¿A qué edad se puede comenzar a manifestar alguno de estos padecimientos, tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo? Y por supuesto también obligatoriamente tengo que preguntarle por el cáncer de tiroides. Mira, el hipertiroidismo usualmente lo vemos en gente joven. Cuando es por enfermedad de Graves, joven, está hablando de 20 años en adelante, 30, 40. Aunque hay picos también en la edad adulta mayor, pero ya tal vez no por enfermedad de Graves, sino porque la persona ha tenido un bocio multinodular. O sea, que la tiroides, cuando uno tiene un crecimiento de la tiroides se llama bocio. Y hay veces que hay bocios que tienen múltiples nódulos. Y a veces uno de esos comienza a trabajar solo, o sea, se independiza. Y puede ser una persona de 75 años que comenzó a padecer del corazón. Hay una condición que se llama fibrilación auricular. Un inicio de fibrilación auricular en una persona después de 60 años, hay que buscar un hipertiroidismo. Entonces, depende de la causa. Puede ser la mayor parte alrededor de los 20 a 30, pero también hay hipertiroidismos en gente mayor. El hipotiroidismo es en cualquier edad realmente. Después de los 20, uno ve cualquier edad. Sí hay que andar buscándolos, como decía el doctor hace un ratito, andar buscándolos porque la prevalencia de hipotiroidismo en personas con otras enfermedades de origen autoinmune, como un tipo de diabetes tipo 1, que es autoinmune, hay que siempre andar buscando. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo estamos, y lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en Citas con tu Salud, cómo estamos tan interrelacionados, ¿verdad? Todo nuestro organismo no se puede disociar. Por eso quiero reiterar y preguntarle otra vez, doctor, cuando yo quiero chequear específicamente algo de la tiroides, yo voy a llegar al laboratorio y voy a decir, hágame un examen de la tiroides. ¿Qué respuesta le dan ustedes para que la gente también sepa cómo pueden acercarse y comenzar a abordar un chequeo prudente que me conduzca a ver cómo está esa parte de mi organismo? Ya vimos que más incidencia en las mujeres, entonces con mayor razón el llamado para nosotras. Sí, claro. Bueno, yo he estado escuchando ahí con bastante atención lo que dice el doctor y hay algunos términos como que se hacen un poco repetitivos. TSH, T3, T4, autoinmunidad, anticuerpos. Que uno no va a decirlos cuando llega al laboratorio porque uno no los conoce. Pero bueno, existen algunas pruebas que son muy estructurales para acercarse a un diagnóstico de una condición tiroidea. Tal vez la prueba más importante es el TSH. El TSH, digamos, es una hormona que estimula la producción de las hormonas tiroideas y que es el marcador más sensible y que se afecta muy rápidamente y cuantitativamente de forma importante cuando hay alguna alteración tiroidea, llámese hipo o hipertiroidismo. Normalmente esta es la primera herramienta que utiliza el médico para tener un acercamiento a saber que hay algún trastorno tiroideo. Sin embargo, el laboratorio tiene una gran cantidad de herramientas adicionales que ya le permiten al médico no solamente precisar el diagnóstico, saber si hay un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, pruebas como el T4, el T4 libre, el T3, el T3 libre, sino también saber cuál es el origen o orientarse a cuál es el origen de esa condición. Por ejemplo, cuando hacemos anticuerpos antitiroideos, cuando hacemos la prueba de TRAP y además, cuando ya se ha establecido un diagnóstico de alguna condición tiroidea, el paciente está en tratamiento, las pruebas de laboratorio pueden orientar al médico a determinar si ese tratamiento está siendo efectivo o si tiene que modularlo. Entonces, realmente el laboratorio, por eso le decía al inicio, tiene mucho que aportar en el diagnóstico inicial, en la precisión del diagnóstico, en el abordaje del paciente después de un diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería la ruta idónea, doctor? Si yo sospecho que podría estar padeciendo de alguna de estas dos condiciones, primero voy al médico, luego al laboratorio, viceversa, y el especialista al que tengo que acudir. Normalmente debería ser que el médico le haga la orden para que pues tenga una idea, porque a veces la gente cree tener algo, bueno, puede ser que sea bueno que se haga una rutina, aunque sea un tamizaje, pero para que vaya más dirigido, uno pide un TSH.
usualmente, y el T4 libre usualmente. Con eso ya uno se orienta, y el TPO, que son anticuerpos. Ya con eso uno se da una idea de cómo anda. Hace un ratito mencionabas, y no te contestamos, la parte de nódulos tiroideos, el cáncer. Ajá. Es que Tiene razón, nos quedó pendiente. La tiroides puede tener nódulos. Son como mutaciones que se generan, y el nodulito está ahí. Pero algunos de esas mutaciones pueden ser cáncer. Y uno no se da cuenta ahí necesariamente con un examen de sangre, porque ahí la manifestación es una pelotita. Si alguien sale con una pelotita en el cuello, pasa uno a hacer el ultrasonido, y los radiólogos son otro aliado muy importante para evaluar a la persona con enfermedad tiroidea, porque esos pueden, a través de un ultrasonido, decir, mire, esto es un nodulito coloide, benigno, que queda ahí. Pero también hay ciertas características de los nódulos. Pueden tener calcificaciones, pueden tener un halo o no tener el halo, el tamaño. Una cosa es una esfera que da un aspecto benigno, pero puede ser que sea de bordes irregulares el nodulito. Entonces ya es diferente. Entonces ya se hace biopsia, y el patólogo viene a representar otro actor en el diagnóstico. Muy bien. Entonces ahí sí habría que operarlo si fuera un cáncer. ¿Y se opera de una, o sea, hace el chequeo? Bueno. Sí, se le piden las hormonas tiroideas por si acaso tiene alguna disfunción antes de la operación, pero usualmente cuando hay un cáncer de tiroides, las hormonas tiroideas están bien. Ok, bueno, gracias doctor por retomar eso tan importante, ¿cierto? Que lo dejamos ahí pendiente. Sí. Bien, cuando nosotros tocamos estos temas, sin duda decimos, bueno, ¿qué hago? ¿A quién acudo? El doctor que nos acompaña es endocrinólogo, por si usted viene apenas agarrando esta conversación con nosotros, la cual le invitamos a que compartan. También siempre les decimos, sigan a Lavín CR en el Instagram, porque siempre estamos brindándoles consejos muy valiosos, invitándolos a compartir con nosotros en Citas con tu Salud, y ¿por qué no? Hasta nos pueden ustedes sugerir un tema que sea para ustedes de interés y lo podamos abordar aquí en el futuro. Bien, pasemos a un tema que a nosotras las mujeres nos viene muy bien tener visualizado. La etapa del embarazo no solo es romántica y maravillosa, llena de ilusión, sino que también conlleva muchos riesgos que claramente ni pensamos ni sabemos, sino quizás no nos aventuraríamos en pensar en reproducirnos. Sin embargo, lo vamos a hacer con prudencia. Hay una condición especial cuando uno está embarazada, y la hablábamos antes de comenzar esta transmisión, y queremos, por supuesto, informarnos mucho más, porque el hipertiroidismo y el hipotiroidismo podrían aparecer durante el embarazo como un actor tal vez no muy agradable, ¿verdad, doctor? Sí. Cuéntenos acerca de este contexto para también poder asesorar muchísimo a las parejas que estén en esta etapa. De los dos, es preferible tener un hipotiroidismo porque se trata muy fácilmente. Okay. En el hipertiroidismo y el embarazo es una condición que se hace un poquito más difícil, porque el paciente, la mujer, tiene que tomar pastillas para controlar el hipertiroidismo. Hay pastillas que bloquean el exceso de producción de hormonas tiroideas. Entonces tiene que tomarlas. Entonces hay que escoger, hay dos tipos de medicamentos. Todos pertenecen a la misma familia, pero uno especial que se llama propiltiuracilo se usa especialmente durante el embarazo, para bloquear la producción de hormonas tiroideas. Entonces normalmente lo que hacemos es mantener al paciente con monitoreo bastante frecuente de laboratorio, para poder establecer la dosis adecuada para bloquear la producción exagerada de hormonas tiroideas y que progrese el embarazo adecuadamente. Digo que era un poquito más difícil porque hay que tomar 3 veces al día las pastillas, cada 8 horas, y estarse controlando las glicemias, las hormonas tiroideas. Entonces, el hipertiroidismo es más florido, son unas manifestaciones muy intensas, y durante un embarazo puede ser riesgoso porque puede haber pérdida. En el caso del hipotiroidismo, es una condición que se trata más fácilmente. La mujer puede tener cansancio y está embarazada, entonces dices que es el embarazo. Y sí es recomendable que los ginecólogos y los obstetras manden dentro de la rutina las hormonas tiroideas, particularmente TSH y probablemente el T4 libre y el T3 libre en estos casos. Porque durante el embarazo aparecen cambios en la concentración de TSH. Normalmente hay una variación. Normalmente el TSH en una mujer no embarazada
tiene un rango de 0.4 a 4, pero durante el embarazo hay un descenso fisiológico normal. El TSH baja un poco. Entonces, poder tener, tal vez en vez de 0.4 miliunidades, puede tener 0.2 y estar dentro de límites normales. Hay rangos que el laboratorio los pone para que uno se oriente. Entonces, ahí, durante un embarazo normal, el TSH nos va a servir para decir si tiene o no, a sabiendas de que el TSH es un poquito más bajo que cuando la mujer no está embarazada. Si yo nunca he padecido de tiroides, doctor, y me embarazo, ¿tengo riesgo también de poder padecer? A veces, cuando el hipotiroidismo, si estamos hablando de un hipotiroidismo, a veces hay dificultades de concepción porque no se ovula bien. Las hormonas tiroideas hacen falta para tener una buena ovulación. Entonces, si se tiene hipotiroidismo y quedó embarazada, hay que detectarlo tempranamente para darle a la mujer tratamiento con hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque esto va muy ligado con lo que está ocurriendo en el feto. El feto desarrolla la tiroides a la semana 12 y depende enteramente del aporte de la mujer, de la madre, para que tenga hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas sirven para el desarrollo físico y cerebral. Entonces, un niño que no tenga suficiente en ese periodo crítico del desarrollo, hormonas tiroideas puede tener lesiones, falla de crecimiento y de defectos intelectuales en el futuro. Que todo eso se va detectando en los chequeos mensuales, digamos. Entonces, sí, de rutina, cuando nos llega una persona embarazada, uno no ve los pacientes de embarazo de choque inicialmente, porque usualmente no es la consulta de endocrino de embarazo. Ajá, sí, claro. Pero los ginecólogos nos mandan para evaluar por alguna otra razón y entonces hay que pedirles el TSH, estar seguro, porque es algo tan simple de tratar con una pastillita en la mañana. Se puede decir que el tratamiento es sencillo, entonces. Es muy sencillo. 30 minutos antes del desayuno, una pastillita de levotiroxina. Muy bien. Doctor, y ya casi que para ir cerrando este bloque del embarazo, ¿verdad? Porque me parece sumamente llamativo. También creo que es importante hacer un llamado o una recomendación a las mujeres que ya padecen de la tiroides y están pensando embarazarse. ¿Qué les decimos? Definitiva. Que chequen, hagan un control del TSH antes de pensar en embarazo, para estar bien seguros. Y además, algo que no tiene nada que ver con la hormona tiroidea, pero siempre le pedimos vitamina D. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vitamina D, la deficiencia es muy frecuente. Y también es, a la par, no tiene que ver, como te decía, nada con la tiroides, pero sí con muchos procesos que tienen que ver con la inmunidad y probablemente es muy conveniente tener niveles óptimos de vitamina D en la mujer cuando está en este periodo de gestación. Perfecto. Ya para cerrar, nació el bebé, la mamá está perfectamente bien, porque es importante el tamizaje, que es una de las bendiciones que tenemos también en este país. Es obligatorio, es gratuito y nos dicen a los que ya pasamos por eso, tranquila, si no llamamos no pasó nada. Exactamente, sí. Bueno, por dicha, que dice tamizaje neonatal. Se detecta hipotiroidismo, que es una de las más frecuentes. Se detecta otras enfermedades metabólicas como fenilcetonuria o también enfermedades que tienen que ver con la corteza suprarrenal, pero sobre todo es muy importante detectar el hipotiroidismo, porque si el niño pasa 8 días sin recibir tratamiento, 8 o 15 días, las hormonas tiroideas son fundamentales en el desarrollo cerebral. Entonces podemos tener un niño que no se desarrolla bien en su sistema nervioso. Perfecto. Bueno, doctor, hagamos un último llamado a la gente para que pregunten por esos controles, esos chequeos que ofrece Laboratorios Lavín para poder ver que todo nuestro organismo esté bien relacionado con este tema. Bueno, qué mejor manera de estimularlo uno que escuchar esto que nos está compartiendo el doctor, ¿verdad? Todas las implicaciones que tiene para una persona el tener problemas en sus tiroides. Entonces, evidentemente, pues por eso es que el laboratorio ha puesto tantas herramientas a disposición del cliente, del médico, para tratar de acercarse a este abordaje diagnóstico. Evidentemente, las primeras herramientas que tenemos disponibles, el TSH, T4 Libre, que son tal vez esa primera línea de entrada para que el paciente y el médico empiecen a sospechar de una alteración tiroidea, pero el laboratorio Lavín también ha puesto algunos controles, algunos chequeos tiroideos que permiten tener un panorama bastante más claro. Pruebas como el
el mismo TSH, T4 libre, los anticuerpos antitiroideos para saber si hay alguna enfermedad autoinmune que pueda estar afectando la glándula tiroides, o anticuerpos como el TRAP que también permiten hacer un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Entonces son análisis que se deberían utilizar frecuentemente para llegar a esos diagnósticos de una manera temprana y evitar todas las consecuencias negativas que ya conocemos con un poco más de detalle y que ha explicado el doctor. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Alberto Bonilla. Él es director técnico de la BIM, por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias también al doctor José Guillermo Jiménez. Él es endocrinólogo y de verdad que le agradecemos muchísimo porque hasta se volvió apasionante el tema. Le perdemos el miedo y nos llenamos de información. Ha sido muy interesante y yo espero que sea muy provechoso para la gente que nos está escuchando y viendo, porque es una condición que, como decíamos al principio, es frecuente y tenemos que ponerle mucho empeño para poder detectarla y tratarla. Bueno, y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto aquí en Facebook como también en LavinCR a través del Instagram. Van a ver que encontramos información siempre muy valiosa y vamos a estar tomando en consideración los temas o curiosidades que ustedes tengan acerca de distintos temas de salud. Yo soy Natalia Monge y nos vemos en el próximo Citas con tu Salud.